Vamos a hablar de una cosa muy importante, de una cosa muy interesante. Dentro de la Biblia encontramos algo muy importante para nosotros. Dentro de la Biblia encontramos la primera muerte, la segunda muerte. También encontramos la primera vida, la segunda vida. Y esto nosotros tenemos que coleccionar porque el hombre tiene que llegar en el reino de Dios donde está nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Hay que coleccionar palabra bíblica para que uno pueda comprender y entender la verdad. La primera vida. También al mismo tiempo encontramos la primera muerte. Encontramos también la segunda vida, también encontramos la segunda muerte. Y esto nosotros tenemos que coleccionar y ver un poco cómo viene y van tales y tales cosas. Nosotros vemos dentro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios creó verdaderamente de los alimentos de la tierra, de los alimentos de la naturaleza a los primeros seres humanos. Pero nosotros somos generación de aquellos que Dios levantó del polvo de la tierra, como habla y como dice en Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. En este cuadro entonces encontramos algo muy especial. Dice así la poderosa palabra de Dios. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y fue el hombre un ser viviente. También encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 19 una de las cosas muy interesantes. Dios creó entonces de los alimentos de la naturaleza. Alimentos que nosotros verdaderamente cada día buscamos, comemos para mantener en nuestra vida física. Y en este cuadro nosotros encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 19. De la tierra Dios entonces formó a los primeros seres humanos en este mundo, en esta tierra. Pero Él dijo en su palabra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En este cuadro ya encontramos algo muy especial, porque encontramos la primera vida, también la muerte. En Génesis capítulo 3, versículos 9, 10 y 11, encontramos ya la separación. Porque el hombre se separa de aquel Dios todopoderoso por causa que el hombre quiere hacer lo que quiera hacer. Automáticamente Dios da orden que no tiene que tener o comer o estar en su vida el conocimiento y el entendimiento que viene de esa planta que Dios plantó, y nosotros tenemos que pensar un poco de tales y de tales cosas. Y automáticamente ahí vemos la primera muerte. Pero Dios se levantó entonces del polvo de la tierra a los seres humanos y les dio entonces aliento de vida para ser un ser viviente. Bueno, entonces encontramos la primera vida y también encontramos la primera muerte. Pero nosotros tenemos que pensar un poco de tales y de tales cosas. También encontramos en carta a los Romanos capítulo 5 versículo 12. Por medio de un solo hombre entró el pecado o la separación de Dios, porque el hombre está separado de aquel Dios todopoderoso. Pero tenemos la ocasión y las oportunidades mientras que estemos en este mundo, en esta tierra,
para que uno pueda lograr nuevamente la vida, y la vida por medio de la presencia de Dios y por medio de la presencia de aquel Jesucristo, como habla y como dice en la palabra de Juan capítulo 17 versículo 3. También habla en Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 en adelante. Entonces, amigo mío, uno tiene que pensar un poco de tal y de tales cosas. Encontramos la primera vida y la primera muerte. Separación de Dios. Uno puede pensar un poco de tal y de tales cosas. También encontramos entonces la segunda muerte, como habla y como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 y 15. Nuevamente separación eternamente de aquel Dios todopoderoso. Pero nosotros tenemos que pensar y analizar la palabra bíblica si queremos conocer la voluntad de aquel Dios todopoderoso. Encontramos en la palabra de Juan capítulo 8 versículo 24, también en el capítulo 16 versículo 9. Todo aquello que no aceptan la palabra de Dios y de la palabra de aquel Jesucristo, entonces el hombre se queda con su pecado. Muere con su pecado porque no ha limpiado, su cuerpo pecaminoso, su cuerpo de pecado por medio de la presencia del Espíritu Santo, y para que pueda cristalizar su vida por medio de la sangre de aquel inocente, por medio de la sangre de aquel Jesús. Uno puede pensar y analizar de tal y de tales cosas. Nosotros, si aguantamos, vamos a limpiar y purificar, nuestra vida inmunda, y vamos a tener esa ropa espiritual, esa ropa blanca que produce o cambia nuestra vida, nuestro cuerpo. Entonces tú puedes pensar, es el Espíritu Santo el que hace en nuestra vida, como habla y como dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Todo aquello que aguantan, entonces logran tener en su vida, y va a tener entonces esa ropa blanca, y estará delante del trono de aquel Dios todopoderoso, como habla y como dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 en adelante. Y vamos a una pausa. ¡Viva la vida en Cristo Jesús! ¡Ya! Cuando amanece un nuevo día, a Dios doy gracias de poder vivir, porque la vida es tan hermosa. Vivo en Cristo y soy muy feliz. Quiero que todos estén contentos, quiero que todos puedan sonreír. Fuera las penas y los lamentos, y Cristo vive, verdad que sí. Cantemos todos, viva la vida que Dios nos dio. Cantemos todos, viva la vida que con su sangre compró el Señor. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Cuando amanece un nuevo día, pido más fuerzas para alabar, porque la vida se me hace corta para poder a Dios adorar. Quiero que todos estén contentos, quiero que todos puedan sonreír. Fuera las penas y los lamentos, y Cristo vive, verdad que sí. Cantemos todos, viva la vida que Dios nos dio. Cantemos todos, viva la vida que con su sangre compró el Señor. Cantemos todos,
viva la vida que Dios nos dio. Cantemos todos, viva la vida que con su sangre compró el Señor. Tocamos y hablamos de cosas muy importantes. Nosotros tenemos que investigar, estudiar, escudriñar tal y tal cosa para que uno pueda entender perfectamente lo que Dios quiere de nosotros. Hablamos entonces de una cosa muy especial: la primera vida, la primera muerte, la segunda vida y la segunda muerte. Nosotros tenemos que coleccionar tales y tales cosas si queremos conocer perfectamente cómo está nuestra vida en el camino de aquel Jesús. Dios levanta, Dios llama a la persona para conocer el camino de Jesús. Nosotros verdaderamente tenemos que escuchar la voz de aquel Dios todopoderoso, y aquellos que escuchan la voz de aquel Dios todopoderoso son aquellos que estudian la palabra bíblica para conocer entonces lo que Dios quiere de cada ser humano. Dios ha llamado a la persona para conocer perfectamente el camino de aquel Jesús. ¿Cómo fue Él? ¿Cómo anduvo Él? ¿Cómo caminaba Él? ¿Cómo predicaba Él? Bueno, nosotros tenemos que seguir la pisada de nuestro Señor Jesús mientras que estemos en este mundo, en esta tierra, como habla y como dice en carta a los Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, dice la poderosa palabra de Dios. Si Dios te ha llamado para conocer el camino de aquel Jesús, porque estamos aquí plantados para hacer lo que hizo aquel Jesús, también vamos a recibir la corona de vida allá arriba. Él recibió de quien, de su Padre, que es nuestro Padre. Así también nosotros recibiremos de nuestro Padre, de nuestro Dios y de aquel Jesucristo ya entonces nuestra ganancia a través y por medio de nuestro hecho que hemos mostrado en este mundo, en esta tierra, en la obra de Dios, en nuestro trabajo. Verdaderamente, amigos y amigas, piensa de tales y de tales cosas, porque Dios ha llamado a la persona para que la persona pueda conocer perfectamente cómo fue aquel Jesús. Como dice en este cuadro, entonces nosotros estamos plantados en este mundo para sentir lo que sintió aquel Jesús. Jesús dijo en su palabra, en la palabra de Juan capítulo 6, versículo 48 en adelante: todo aquel que come la carne de aquel Jesús, todo aquel que bebe la sangre de aquel Jesús. Bueno, eso significa nosotros tenemos que estar en el campo de Dios, aceptando lo que Él pasó, sintiendo en nuestra vida lo que Él pasó, porque nosotros tenemos que ser mensajeros de Dios, mensajero de aquel Dios todopoderoso en este mundo, en esta tierra. Los predicadores, los que hablan de la palabra bíblica, son señores, y los señores entrarán en el reino de Dios. Nosotros hemos estudiado junto la palabra bíblica. Vamos a ver algo muy interesante, y dice así la poderosa palabra de Dios: porque todos serán salados con fuego. Esto nosotros tenemos que entender. Todo aquel que se encuentra en el campo de Dios entenderá
tales y tales cosas. Tales palabras que hemos leído junto, bueno, la persona que se encuentra en el campo de Dios entenderá cómo habla y cómo dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Nosotros verdaderamente en nuestra vida tenemos que mostrar paz y estar en paz con toda la gente del mundo, como habla y como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en este cuadro, en la palabra de Marcos capítulo 9, versículo 49, encontramos entonces: el hombre tiene que pasar proceso en el fuego de Dios para que el ser humano tenga verdaderamente gusto en este mundo, en esta tierra, delante de la gente del mundo, porque nosotros tenemos que aclarar la verdad a nuestro hermano, a nuestro pedazo. Porque nosotros tenemos que pasar proceso en el fuego de Dios para que uno pueda limpiar su inmundicia, su pecado, su maldad, y para que pueda hacer verdaderamente algo en este mundo, tiene que tener el poder de Dios en su vida. Verdaderamente, amigos y amigas, piensa de tales y de tales cosas, y vamos a una pausa. Yo canto una canción nueva, yo canto de corazón, porque un día en este mundo hallé la vida y hallé el amor. Me hablaron del evangelio, de un tal llamado Jesús, y pronto sin darme cuenta ya estaba dentro mi Salvador. Jesús se llama mi Salvador, Jesús se llama mi Redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi Salvador. Vivo para servirle, no tengo otra ambición. Soldado de Jesucristo, llevando vida con mi canción. Se fueron las borracheras, las farras y el alcohol. Hoy canto en las vigilias, leo la Biblia y hablo con Dios. Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador, Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi Salvador. Te invito, querido amigo, recibas al Salvador. No existe un Dios más grande, más poderoso que mi Señor. Él tiene la vida eterna, la paz, la felicidad. Él dijo: yo soy la vida, soy el camino, soy la verdad. Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador, Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor, Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi Salvador. Tocamos y hablamos de cosas muy importantes, de cosas muy interesantes. En este cuadro, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, encontramos algo muy interesante. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Automáticamente, nosotros tenemos que analizar un poco de tales y de tales cosas, porque nosotros estamos en esta tierra y vemos muchas cosas,
Nosotros sabemos perfectamente algo muy interesante lo que dice en la palabra de Marcos capítulo 9, versículo 49, en esta partecita, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Vamos a pensar juntos por medio de la verdad, porque todo aquello que quiera hacer la voluntad de Dios, en el campo de Dios, en la obra de Dios, uno tiene que entender perfectamente la voluntad de aquel Dios todopoderoso. La preparación para ser generación de Dios, hijo de Dios, entonces uno puede pensar y analizar de tales y de tales cosas. ¿Qué hace la sal? Purifica los que no es bueno. Así también el fuego de Dios prepara verdaderamente nuestra vida, limpia nuestro pecado. Tenemos un camino que Dios verdaderamente ha dejado a nosotros para que uno pueda pensar de tales y de tales cosas. Tenemos un cuerpo pecaminoso, un cuerpo de pecado, pero Dios verdaderamente quiere limpiar. La preparación entonces viene en estas condiciones para ser generación de Dios, hijos de Dios. Bueno, uno puede pensar y analizar de tales y de tales cosas. Nosotros tenemos que purificar, limpiar, pulir, cristalizar entonces nuestra vida por medio del fuego de Dios. Bueno, amigo, tú puedes pensar y analizar de tales y de tales cosas. Dios llama a la persona para conocer el camino de Jesús, como habla y como dice en carta a los Romanos capítulo 6, versículo 5. Para que nuestra vida sea santo por medio del santo. Bueno, Daniel profetizó en Daniel capítulo 9, versículo 24. Bueno, uno puede pensar y analizar de tales y de tales cosas. Tocamos y hablamos, entonces tenemos una puerta hecha, como habla y como dice en la palabra de Juan capítulo 10, versículo 1. Un camino muy especial hecho ya, porque Jesús mostró su camino y nosotros tenemos que entrar en el camino de Jesús. Bueno, para entrar en la resurrección, el hombre tiene que limpiar y purificar entonces su vida, su persona. Tiene que pulir como lo hizo aquel Jesús, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Nosotros en el fuego de Dios tenemos que limpiar nuestro cuerpo. Tenemos que limpiar nuestra inmundicia. Un cuerpo de pecado, y esto tenemos que limpiar por medio de la presencia del fuego de Dios. Bueno, encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, cuando aquel Jesús dijo en su palabra: yo te aconsejo que de mí compre, bueno, algo en el fuego. Él es el fuego de Dios. Cristo es el santo es el fuego de Dios. Dios es fuego, dice Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Como habla y como dice en la palabra de Marcos capítulo 9, versículo 49, bueno, nosotros tenemos que buscar algo que pueda llegar en nuestra vida, porque nuestra vida tiene que pasar proceso en el fuego de Dios. Bueno, nuestra vida tiene que buscar el poder de Dios, porque nuestra vida entonces tiene que ser salado en el fuego de Dios. Como habla y como dice en Daniel capítulo 9, versículo 24, para ser santos por medio del santo. Nosotros, si buscamos entonces la presencia del santo en nuestra vida, en otra palabra, la presencia de Cristo en nuestra vida, en otra palabra, la presencia del fuego
en nuestra vida estará entonces limpio. En la palabra de Lucas capítulo 20 versículo 36, para que uno verdaderamente pueda pasar de muerte a vida. Y así dice la poderosa palabra de Dios, al ser hijos de la resurrección. Quien resucitó primero es aquel Jesús. Y nosotros tenemos que ser generación de aquel Cristo de la gloria y generación de aquel Dios todopoderoso por medio de la presencia del Santo. Bueno, nosotros tenemos que buscar entonces la preparación. Tenemos que lavar nuestra vida, nuestra ropa. Bueno, como habla y como dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 14, también habla Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 en adelante. Amigo mío, tú tienes que pensar y analizar de tales y de tales cosas. Encontramos entonces una puerta abierta para nosotros. Tenemos que andar como fue aquel Jesús, como habla y como dice en la palabra de Juan capítulo 10 versículo 1. Y en primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Nosotros tenemos que andar como fue aquel Jesús, como anduvo él. Bueno, tú puedes traer en tu memoria cómo andaba él, cómo predicaba él, qué hacían cuando él se encontraba en este mundo, en esta tierra. Nosotros tenemos que seguir la pisada de este Señor. Bueno, la sal es útil. Muchas cosas podemos limpiar, etcétera, etcétera. Si nuestra vida no está salado en el fuego, nuestra vida entonces no puede mostrar amor, paz y alegría uno con el otro y con Dios. Amigo mío, tú puedes pensar, porque esto verdaderamente es bueno. Si nosotros buscamos para ser hijo de Dios, tenemos que pasar proceso en el fuego de Dios. Nuestra vida tiene que estar salado, bueno, en el fuego de Dios, para que nuestra vida sea útil para Dios y para la gente que viven en este mundo, en esta tierra. Y vamos a ser hijo de Dios, y vamos a ser generación de Dios y generación de aquel Cristo de la gloria. Porque esto sale de Dios, viene entonces para nosotros, como habla y como dice en Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10. Pero nosotros tenemos que conocer cómo fue aquel Cristo de la gloria. Encontramos entonces en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Viene problemas, mucho más, sobre aquello que quiera entrar en la nueva Jerusalén. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, y sobre la tierra nueva estará una ciudad hermosísima de calle de oro. Y nosotros, si queremos entrar en esa ciudad, tenemos que aguantar lo que viene sobre nosotros, como habla y como dice en carta a los Romanos capítulo 6 versículo 3 al 5. Y también encontramos en este cuadro en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Viene problema sobre nosotros. Y dice así la poderosa palabra de Dios: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Qué cosa, ¿verdad? Pero tenemos que aguantar. Hemos estudiado juntos, hemos analizado juntos. El hombre tiene que buscar la presencia de aquel Dios todopoderoso. Y vamos a una pausa. Pecado y en error, yo que estaba hundido en el fango del dolor, yo pedía siempre ayuda y a mí nadie me ayudó, y vino Cristo en un instante y mi problema resolvió, y vino Cristo en un instante y mi problema resolvió. Consulté al curandero y nunca me curó, consulté al hechicero y mal me confundió, consulté a la gitana, ella también me engañó, y vino Cristo en un instante
instante y mi problema resolvió. Y vino Cristo en un instante y mi problema resolvió. Pecados eran tantos, me dolía el corazón, y mi carga era tan grande que ninguno la movió. Yo pedía siempre ayuda y a mí nadie me ayudó. Y vino Cristo en un instante y mi problema resolvió. Y vino Cristo en un instante y mi problema resolvió. Consulté al curandero y nunca me curó. Consulté al hechicero y mal me confundió. Consulté a la gitana, ella también me engañó. Y vino Cristo en un instante y mi problema resolvió. Y vino Cristo en un instante y mi problema resolvió. Ahora vivo por la fe, que me voy pronto con Dios. Cuando Jesucristo venga a buscar lo que Él sembró. Él pagó por mis pecados en la cruz donde Él murió. Y como Él vive para siempre vivo yo. Y como Él vive para siempre vivo yo. Ahora vivo por la fe, que me voy pronto con Dios. Cuando Jesucristo venga a buscar lo que Él sembró. Él pagó por mis pecados en la cruz donde Él murió. Y como Él vive para siempre vivo yo. Y como Él vive para siempre vivo yo. Tocamos y hablamos de cosas muy importantes. Aquel Jesús viene para llevar su iglesia, su gente, su pueblo, su generación, su familia, su hijo. Entonces uno puede pensar y analizar de tales cosas como habla y como dice en la palabra de Mateo capítulo 24, versículo 34. Verdaderamente, amigos y amigas, nuestro hecho está todos en Apocalipsis. La idea que sale de nuestros corazones y plantamos en el mundo y se convierte verdaderamente en idolatría para la gente del mundo. Tocamos y hablamos la doctrina que se presenta en este mundo, en esta tierra. El hombre tiene que pensar y ver en qué doctrina se encuentra. Encontramos la doctrina de Efeso, la doctrina de Pérgamo, la doctrina de Tiatira, la doctrina de Sardi, la doctrina de la Odisea. Dentro de la Biblia encontramos 7 iglesias de aquel Jesucristo. De las 7 iglesias de aquel Cristo de la gloria sale 7 hombres de Dios para hablar de la verdad, para tocar la trompeta, para anunciar la palabra bíblica, para anunciar el juicio de aquel Dios todopoderoso. Como habla y como dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 3 en adelante. En este cuadro entonces encontramos algo muy llamativo para que uno pueda pensar un poco de tales y de tales cosas. En este cuadro encontramos entonces 7 voces, 7 predicadores, 7 hombres de Dios tiene que anunciar la palabra bíblica. Y cuando toca el número 7, como habla y como dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, ahí se termina los misterios de aquel Dios todopoderoso, los misterios de la palabra bíblica, porque se aclaran a la gente del mundo. Tocamos y hablamos, como habla y como dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, un hombre, un ángel que tiene esa ropa celestial, que tiene esa ropa blanca, que tiene la unción, que tiene el santo, que tiene el fuego de Dios. Bueno, alumbra en este mundo, en esta tierra, que es el número 7 entre los 7.
porque aclara el Evangelio como está, como corresponde en este libro que lleva por nombre la Santa Biblia. En especial, aclaran la parte del Apocalipsis. Tú puedes pensar y analizar de tales y de tales cosas, y la gente del mundo reciben verdaderamente la luz de este hombre que aclara el Apocalipsis, para que la gente del mundo pueda comprender la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, amigo mío, hablamos entonces de las 7 iglesias de Jesús y de las 7 iglesias que hay en este mundo, en esta tierra, y también de la iglesia popular, que es la iglesia que agarra y abarca en este mundo, en esta tierra, con su doctrina. Entonces tú puedes pensar y analizar de tales y de tales cosas. La iglesia Laodicea, la iglesia que no quiere pagar un precio en el campo de Dios, en la obra de Dios, en el amor que Dios quiere de nosotros, que nosotros tenemos que mostrar en este mundo, en esta tierra. Verdaderamente, amigos y amigas, piensa de tales y de tales cosas. Si el hombre no tiene el Espíritu Santo, son generación, familia, hijo de esa serpiente que perdió la sombra, o que perdió la vida, o que perdió a Dios, porque Dios se apartó de él, y nosotros entonces estamos lejos de la presencia de aquel Dios todopoderoso si no practicamos la palabra bíblica, y si el hombre no tiene el fuego de Dios, porque nuestra vida tiene que pasar proceso en el fuego de Dios, como habla y como dice en la palabra de Marcos capítulo 9 versículo 49. Porque todos serán salados con fuego. Nosotros aclaramos la verdad, aclaramos la palabra bíblica. Automáticamente, amigo mío, tú tienes que analizar y pensar, porque tú te apoyas tanto de tus religiones. Pero las religiones que hay en este mundo, en esta tierra, son vanidades, son cosas inmundas, porque Dios rechaza, y nosotros tenemos que rechazar y buscar la presencia del Espíritu Santo. Y vamos a una pausa. Ya se acerca en el cielo la cosecha, en los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor. De los cielos trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor. Trigo soy del granero del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy.
Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, gozándose en la semilla que sembró con alegría en mi joven corazón. Trigo soy del granero del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Tocamos y hablamos de cosas muy importantes. Todo aquello que no tiene el Espíritu Santo, entonces se queda con su pecado. Bueno, no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que ser hijo de la resurrección. Eso significa que nosotros tenemos que resucitar, porque esto viene de Dios, viene de aquel Dios todopoderoso por generaciones. Y el hombre tiene que ser hijo de la resurrección. El hombre tiene que buscar entonces el poder de Dios, el Espíritu Santo, para que pueda limpiar y purificar su inmundicia. Porque todo aquello que no lava su inmundicia se queda con su pecado. El hombre tiene un cuerpo pecaminoso, un cuerpo de pecado. Esto verdaderamente nosotros tenemos que limpiar, pasar de muerte a vida, como habla y como dice en la palabra de Mateo capítulo 10 versículo 8. El hombre tiene que resucitar. Nosotros tenemos que buscar esa vida que es Dios, ese poder que es el Santo, es Dios que pueda limpiar y purificar nuestra vida, nuestra inmundicia. Si queremos pasar de muerte a vida, y si el hombre quiere ser generación de Dios, hijo de Dios, nosotros tenemos que ser familia, hijo de la resurrección. Entonces, amigo mío, tú puedes pensar y analizar de tal y de tales cosas. Hablamos de cosas muy especial para aquello que quiera pensar por su vida. Porque nosotros estamos en este mundo, en esta tierra, en esta planeta Tierra. Y Dios dijo en su palabra que va a dejar como lago de fuego. Y toda esa alma que no tuvo en su vida el Santo, el Espíritu Santo junto, entonces no puede salir de esta planeta Tierra, porque nosotros tenemos que buscar el fuego de Dios para limpiar nuestra inmundicia. Amigos y amigas, hablamos de cosas muy importantes. ¿Y por qué nos quedamos así? Que Dios le bendiga.